A ver, yo creo que no es que el concepto se nos escape, es que la pregunta misma cambia históricamente. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de los libros de biología, que ahora ninguno de ellos prescindiría de la presencia de el DNA en la definición, implícita o explícitamente en la definición de vida. Pero hace 100 años nadie hablaba del DNA. Es decir, allí lo que tenemos es que a medida que pasa el tiempo, hemos avanzado, por ejemplo, en la profundización de la parte molecular, y hace 100 años la gente hablaba de protoplasma y eso es un concepto que ya hemos abandonado del todo. Está en los libros de historia de la biología, que son un poco como el mausoleo a donde mandamos conceptos en biología que ya no utilizamos, ¿no? Yo creo que lo que hay que entender es que hay un proceso histórico de cambio en la definición de vida y que la definición de vida en realidad es fenomenológica. Tiene metabolismo, se replica, se reproduce, hay evolución, etc. Y en este momento yo diría que pretender hacer una definición muy estricta se convierte en una tarea un poco estéril, ¿no? Sí. Bueno, una segunda pregunta, doctor, es el surgimiento de la vida, de acuerdo a lo que nos presentó hace rato, ¿es una consecuencia inevitable de las leyes de la química o un accidente estadístico irrepetible? Yo creo que ahí depende de cómo definamos la estadística. Yo creo que la vida es perfectamente posible que haya surgido varias veces en el planeta. De hecho, por ejemplo, Oparin sostenía que la vida había aparecido varias veces y que lo que estábamos viendo ahora era una de las líneas que sobrevivió. Todo lo que conocemos de la vida actual indica que es de origen monofilético, pero eso no quiere decir que haya sido la única forma que haya surgido, por un lado. Y por otro lado, yo diría que la vida es consecuencia de las leyes de la física, las leyes de la química y de la contingencia histórica. En biología no podemos prescindir de la historia para explicar los rasgos de los seres vivos, es decir, no podemos prescindir de una visión evolutiva. Y yo creo que no puede uno reducir las leyes de la biología o los rasgos de la biología a leyes químicas, a leyes físicas, pero tampoco podemos prescindir de ellas. Esta es una ambigüedad, por ejemplo, que no siempre se logra comprender o explicar de manera clara. Por ejemplo, Jacques Monod, que era una persona extraordinariamente brillante y culta, le asigna un papel al azar que Oparin se negaba a aceptar, ¿no? Bueno, de hecho, Oparin era un marxista ortodoxo y en ese sentido no aceptaba la idea de una definición, no aceptaba darle a los seres, al azar, un papel esencial, ontológico en el origen de la vida, ¿no? Sí, bueno, en relación a eso lo que nos contó un poquito, si se encontrara vida en otro planeta, ¿qué nos diría eso sobre nuestra propia existencia si esa vida fuera radicalmente distinta a la nuestra? Radicalmente distinta a la nuestra, ¿qué quiere decir? Porque un champiñón es radicalmente distinto a un ornitorrinco, pero a nivel molecular comparten rasgos absolutamente esenciales, ¿no? No, yo creo que dada la abundancia de compuestos orgánicos de carácter biológico que vemos en meteoritos, en asteroides, yo creo que probablemente si hubiera vida en otras partes del universo y pudiéramos comparar, veríamos que básicamente sería la misma química, ¿no? En ese sentido. No necesariamente sería la misma biología molecular o el mismo metabolismo. Por ejemplo, uno puede hacer ejercicios y demostrar que el ciclo de Krebs se puede presentar de una manera distinta, ¿no? Hay gente que ha propuesto como 7 u 8 distintos ciclos de Krebs, entonces eso de lo que me hables del papel aleatorio que pueden tener algunos procesos, ¿no? Bueno, las últimas preguntas, doctor. En una era de las fake news y movimientos anticiencia que vemos ahorita, ¿cómo puede la comunidad científica recuperar la confianza del público general?
Yo creo que el público general no ha perdido la confianza. Yo creo que en esa ecuación que usted está planteando del público y la comunidad científica y en el ambiente de los fake news, lo que está ausente es la obligación del Estado y de la sociedad de promover el desarrollo de la ciencia. Subrayo mucho el papel de la sociedad porque uno con justa razón le exige, por ejemplo, en Latinoamérica a los estados que apoyen el desarrollo científico, pero por ejemplo los partidos políticos que son la expresión política del público en general, del pueblo en general, muy pocos de ellos tienen propuestas de desarrollo académico. Yo, por ejemplo, nunca he visto en ningún partido de oposición o gubernamental o del oficialismo una propuesta de desarrollo científico que sea congruente con las necesidades actuales, ¿no? Y por último, doctor, ¿qué libro que no sea de ciencia debería leer todo joven científico para entender mejor el mundo? Bueno, esa es una pregunta que a mí me han hecho últimamente, no sé por qué, pero sí me obligó a pensar. A ver, yo desde que tenía 11 años empecé a recibir libros sobre ciencia que me convencieron que quería ser científico, pero hay una anécdota real. Hay amigos a quien se los dijo. Mamá quería ser torera y cuando no la dejaron ser torera, entonces dijo, bueno, quiero ser policía secreto. Y entró a unas academias a estudiar maquillaje de espionaje y defensa personal, algo así. Eso fue bonito. Y mamá me regaló para Navidad, me acuerdo muy bien, un libro de Sherlock Holmes que me pareció fascinante por el método inquisitivo que sigue. Y luego, tanto mamá como mi abuela eran muy aficionadas a las novelas de Agatha Christie. Y yo creo que un buen científico, una buena investigadora, le conviene mucho leer Muerte en el Nilo o ¿cómo se llama en español? El sabueso de los Baskerville, una cosa así, porque son libros en donde en el curso de la novela uno ve cómo se van acumulando evidencias y qué sé yo, ¿no? Yo creo que esos libros, en retrospectiva, me doy cuenta que fueron muy importantes para mí. Pues, doctor, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista y de verdad muchas gracias también por visitar acá Veracruz, la UNIDA, el Tecnológico, el Laboratorio de Química. Pues estamos súper felices de que estés. No, yo también, muchas gracias.